Amix, seguimos con el tomo 7 o la parte 7 del manga. Me convertí en la madre de los 10 hijos del rey demonio más poderoso en otro mundo. Así que disfruta el resumen. Después de que todos los habitantes del reino de Zodia ayudaron a revivir al rey Gran, Anne estaba repartiendo su comida especial para curar las heridas de todos. De esta forma, nadie saldría herido por ayudar a su rey, por lo que Akari y sus hijitos estaban realmente felices de que todo haya resultado bien. Todos, menos el rey Gran, su padre Shinichiro y ni qué decir de la antigua reina Dernier, quienes no se hablaban, pero no porque no quisieran llevarse bien, sino porque no sabían cómo empezar de nuevo con su relación familiar, por lo que para pensarlo bien, Dernier se encerró en su habitación durante todo el día. Gran y Shinichiro estaban juntos, pero se notaba la incomodidad en sus rostros, y como el rey demonio no podía soportar esa incomodidad, se levantó de su asiento y dijo: Por favor, padre, disfrute del baile. Para después marcharse del lugar. Con esto, sus pequeños pensaban que no se llevaban bien, así que Akari estaba pensando en qué podía hacer para ayudar a reparar su relación. Mientras pensaba en eso, llegó Ancient con la solución, su pócima de Soma, la cual hacía regresar en el tiempo al cuerpo de los hombres que la bebían para así recordar, y en este caso, lo ayudaría a recordar lo mucho que Gran amaba a su padre. Akari se alegró mucho por eso, y de su emoción, no se fijó bien que en el piso había una piedra con la que tropezó y terminó cayendo, bañando a su esposo y a Villian con la poción, y al parecer también funcionaba de esa forma, solo que en esta ocasión los regresó a cuando ambos eran unos adolescentes solitarios y molestos. Akari se sorprendió y dijo que ahora tendría que lidiar con la versión de su esposo de adolescente, por lo que trataría de ser lo más asertiva posible, y así fue a hablar con Gran y a pedirle que por favor hablara con su padre y le diera otra oportunidad, pero él, muy molesto, solo dijo que no tenía padre, porque el caballero que había sido invocado para asumir ese papel no era más que un traidor, pues los había abandonado a él y a su madre hace mucho tiempo. Y después, sin querer, le vio el pecho a Akari, por lo que se avergonzó mucho, y para que no se acercara más a él, le empujó diciendo que no necesitaba una mujer. Esto tomó por sorpresa a la chica y estuvo a punto de caer al suelo, de no ser por su suegro que la sostuvo evitando la caída, y regañó a Gran por hacerle eso a una mujer, y con esas palabras el rey adolescente se molestó mucho y le preguntó quién era, a lo que Shinichiro le respondió que era su padre, y Gran, con mucho resentimiento, contestó que él no tenía padre y que no lo necesitaba en su vida, y después de esto se fue armando todo un drama adolescente. Ancient y Soldat, quienes estaban ahí con ellos, se empezaron a reír, pues nunca se imaginaron que el gran rey de los demonios actuara tan dramático cuando era un adolescente, pero las palabras de Gran habían lastimado mucho a Shinichiro, quien dijo: ¿Un traidor? Bueno, después de lo que hice, no es sorpresa que esté resentido conmigo. Y Dernier no ha salido de su habitación desde entonces. Habría sido mejor si hubiera regresado. Akari no quería que su suegro se diera por vencido, porque sabía que aún estaba a tiempo para sanar el corazón de Gran, pues ella sabía cuánto extrañaba a su padre, así que le dijo: Eso no es verdad. Solo su verdadero padre puede abrir su corazón. Y Du, quien estaba ahí también, le dijo a su abuelo que fueran por su padre antes de que se marchara más lejos. Shinichiro, al ver a su nuera y a su nieto actuar con sinceridad, hizo que se decidiera a ser el mejor padre y les dijo: Tienen razón. Y así todos salieron en busca de Gran y Villian, quienes se habían adentrado en el bosque. Cuando por fin los encontraron, Shinichiro le pidió que hablara con él, pero Gran recordó todas las veces en las que él había deseado que su padre regresara, pues estaba muy solo después de que su madre fuera capturada, pero él nunca apareció. Y ahora que estaba delante de él, no sabía cómo reaccionar, ni cómo sacar toda su furia por el abandono de Shinichiro. Él solo quería que lo dejara en paz, así que se le ocurrió una idea, por lo que le pidió a Shinichiro que le trajera una flor blanca que estaba en un acantilado muy peligroso, porque no había una forma segura de llegar hasta allá. Shinichiro, sin vacilar, aceptó el reto, pero le puso de condición que cuando le entregara la flor, Gran debería llamarlo padre. El joven aceptó la apuesta, pues pensó que no se atrevería a ir, ya que él era un simple humano que no tenía poderes y no podría acercarse a la flor. Pero no contaba con que Shinichiro, haciendo uso de todos sus conocimientos de física, calculó una forma de llegar hasta ahí. Lo único que no calculó eran
las variables, como en este caso, cuando estaba a punto de llegar a la flor, una fuerte corriente de aire empezó a soplar, lo cual hizo que Shinichiro cayera por el acantilado. Gran al ver esto, se dio cuenta de que su padre había arriesgado su vida por cumplir su capricho de aquella flor, así que se lanzó hacia el acantilado para salvarlo con sus alas, pero cuando estuvo muy cerca de Shinichiro, él lo abrazó y lo cubrió con su cuerpo para amortiguar su caída, y de esa forma, Gran no saliera lastimado. Por suerte, cayeron en mucha maleza, lo que amortiguó la caída, y Shinichiro, al ver el rostro de desconcierto de su hijo, le dijo: Ahora puedes llamarme padre. Y después le explicó que no había aceptado su ayuda porque no quería que Gran lo descalificara por eso. Esas palabras conmovieron a Gran, quien pensó que de esa persona que tenía delante de él era un loco, pero que era muy sincero con sus sentimientos. Justo en ese momento llegó Ancient con más Soma. Soldat se lo iba a dar a Gran, pero él también tropezó y cayó, regando toda la poción sobre Gran, quien regresó a ser un niño pequeño, y al ver a su padre delante de él, le preguntó si realmente era su padre, y después se alegró mucho de que estuviera ahí, así que también le confesó cuánto lo había extrañado y le dio la bienvenida a su hogar. Shinichiro, al ver la sinceridad de su pequeño, lo tomó en brazos y con lágrimas en sus ojos le dijo: Estoy en casa. Siento haberte hecho sentir tan solo. Después de que fueran sinceros padre e hijo, se la pasaron jugando todo el día, tal como lo habían hecho en el pasado. Los hijos de Gran notaron lo feliz que estaba su papá y lo bien que se llevaba con el abuelo, por lo que para que Akari no se sintiera sola, todos abrazaron a su mamá y la llenaron de muchos abrazos y mimitos, tanto que Akari no podía respirar, pues sus pequeños ya no eran tan pequeños y pronto serían más altos que ella. Gran sentía que era feliz, pero también quería que su madre lo fuera, así que le pidió a su padre que fueran a hablar con su mamá a su habitación. Shinichiro accedió, aunque tenía miedo de que le fuera a pedir el divorcio, pero cuando estaban a punto de llegar al castillo, Lady Dernier los estaba esperando afuera y les dijo a su esposo e hijo que se habían tardado mucho en llegar y que la acompañaran a un lugar. Ellos accedieron y Akari se dio cuenta de que su suegra estaba usando el vestido mágico que hacía bebés, pues ese vestido era su favorito y según explicó Jirul, ese día Dernier estaba ocupadísima buscando ese vestido por todo el castillo. Tiempo después, todos se arreglaron y cambiaron por ropa formal, pues Lady Dernier estaba ofreciendo un baile para celebrar que su esposo e hijo estaban de regreso en su hogar sanos y salvos. Todos los demonios se maravillaron cuando vieron entrar a su antigua reina acompañada del ex-rey y se alegraron por la bella pareja, pues ambos poseían belleza física incomparable. Dernier miró a Shinichiro y después le dijo: Iremos a bailar, acompáñame. Shinichiro aceptó y se unió a la pista del baile al lado de su bella esposa. Él seguía sin recordar qué era lo que había sucedido, pues todo lo que podía recordar era que tenía una esposa y un hijo adorables. Sin embargo, pensó que sus recuerdos regresarían con el tiempo, por lo que no estaba preocupado, pero sí quería ser parte de su familia en el presente, por lo que haría todo por sanar su relación familiar. Mientras pensaba esto, Dernier, al notar que su esposo bailaba a la perfección, no pudo evitar decirle: Para alguien que perdió la memoria, sabes cómo mover muy bien los pies. ¡Qué lástima! Quería pisarte los pies. Las palabras de su esposa sorprendieron a Shinichiro, quien pensó que tal vez se lo decía por todo el tiempo en el que no había estado con ella y por haber regresado de pronto. Así que estas palabras no se las tomó a mal, sino al contrario, pensó que debería decirle lo que realmente sentía, y por eso, mientras bailaban, hizo un atrevido y sensual movimiento para dejar a Dernier suspendida en sus brazos, y segundos después, acercar sus labios a los de ella y decirle: Lo siento, no puedo recordar. ¿Qué tan loco debo estar para olvidar a una esposa tan bella? Esto sorprendió mucho a Lady Dernier, quien para ocultar su pena le dijo que no se impresionaba por esas simples palabras. Shinichiro, al escuchar esto, le pidió perdón por no recordar su vida junto a su familia, pero que quería que le diera otra oportunidad y, arrodillándose ante la antigua reina, le pidió que la dejara amarla nuevamente. Definitivamente lo que acababa de hacer su esposo le dio justo en el corazón a Dernier, pues ella se sorprendió mucho y decidió que ya no iba a esconder sus sentimientos, por lo que de una forma muy intensa, le preguntó a Gran, quien estaba viendo bailar a sus padres, que si quería tener un hermanito o una hermanita. Esto sorprendió mucho a Akari, pues no creía que su suegra pudiera ser tan intensa y sincera con sus sentimientos, pero le alegró mucho ver que sus suegros estuvieran bien y se demostraran su amor sinceramente.
Akari estaba a punto de ir a ver a sus pequeños, pues los había dejado al cuidado de Albert, menos a Six, quien tenía en brazos, cuando su suegra se acercó a ella para darle las gracias por haber salvado a Shinichiro, a Gran y a su matrimonio, por lo que en honor a eso le dio una llave y le dijo que solo por esa noche le permitiría ir a su lugar especial, y después se retiró con Shinichiro a su habitación para seguir disfrutando de su amor. Esto asombró a Akari, pues no pensaba que la ex reina más fuerte de los demonios pudiera ser tan amable con ella, y menos reconocer con orgullo lo que había hecho. Y mientras aún tenía la llave en sus manos, el pequeño Gran se acercó a Akari y muy feliz le dijo que fueran a ese lugar de inmediato, pues esa habitación era muy especial para su mamá y se moría de curiosidad por saber el por qué su madre amaba ir allí. Akari le dijo que no podían ir en ese momento, pues tenían que cuidar de sus pequeños, y más de Six, quien era una bebé. Pero Albert, al escuchar la conversación, les pidió que no se preocuparan y que él cuidaría de los pequeños, incluso de Six. Akari le agradeció la ayuda al héroe y siguió al pequeño rey a unas escaleras de una torre, en donde pasaron mucho tiempo subiendo, y cuando Akari sentía que ya no podía seguir subiendo las escaleras porque se había cansado mucho, Gran le dio su mano para que Akari la sujetara y le dijo que era su deber cuidar muy bien de su futura esposa. Esto le dio mucha ternura a Akari, pues además de que su esposo tenía una apariencia adorable, sus palabras y acciones eran muy sinceras. Al poco rato después de esto, llegaron por fin a la cima de la torre, en donde Gran usó la llave que tenía Akari en sus manos y abrieron la puerta del lugar favorito de Lady Dernier, el cual era una habitación muy grande y lujosa, en donde en lugar del techo se podía ver todo el cielo nocturno lleno de estrellas, lo cual lo hacía un ambiente muy romántico. Esto sorprendió mucho a Akari, pues nunca pensó que su suegra fuera del tipo romántico, pero se dio cuenta de que realmente era una mujer que demostraba su amor con cada acción. Gran también se sorprendió por la habitación, y más porque había una cama enorme justo en medio, desde donde se podían ver las estrellas, por lo que pensó que su madre debió haber pasado mucho tiempo pidiendo deseos a las estrellas. Akari, al escuchar esto, se sentó en la cama al lado de Gran y con sus más sinceros sentimientos pidió a las estrellas: deseo que nuestros hijos tengan una vida feliz y saludable, y también deseo que podamos ser una pareja maravillosa, así como Dernier y Shinichiro. Era una Akari no pudo terminar de decir su oración, pues se dio cuenta de que Gran ya había regresado a su edad actual, quien estaba muy conmovido por las palabras de su esposa, así que juntó tiernamente su frente con la de ella y le dijo: estoy seguro de que ese deseo se hará realidad. Después le agradeció por todo lo que hizo para ayudar a traer a su padre de regreso, salvarle la vida y por darle y cuidar de sus hijos, pues reconoció que esa era una tarea bastante complicada. Pero Akari dijo que ella solo hacía lo que le correspondía, pero aún así, Gran le volvió a decir mientras tomaba delicadamente el rostro de Akari: muchas gracias. Sin tu ayuda, no podría haber vuelto a ver a mis padres. Te amo, Akari. Yo también te amo. Y después acercó su rostro al de ella para darle un beso muy tierno pero apasionado. Mientras la sacerdotisa pensaba en lo feliz que estaba de que él fuera su esposo, Gran la recostó suavemente en la cama y mientras se quitaba la ropa le preguntó a su esposa: Akari, ¿te quedarías conmigo esta noche? Lo haré por siempre. Y sin decir nada más, los dos se entregaron completamente a sus sentimientos mientras disfrutaban del placer de sentir sus cuerpos juntos. A la mañana siguiente, Akari apenas estaba abriendo los ojos cuando vio a su sexy esposo a su lado y quien estaba muy feliz de que hubiera despertado. Ella en ese momento recordó la noche de pasión que habían tenido y cuando estaba a punto de avergonzarse, escucharon unas voces muy animadas afuera de la habitación, quienes resultaron ser sus hijos que habían ido a buscar a sus padres porque no los habían visto en toda la noche. Al escucharlos, Akari y Gran comenzaron a vestirse lo más rápido que pudieron y justo cuando habían terminado, Anne entró en la habitación muy feliz de saludar a sus padres, seguida de todos sus hermanitos, quienes al ver una gran cama en esa habitación tan bonita, se acostaron sin dudarlo. Akari pensó que algo así sucedería al final, así que ya no estaba sorprendida por eso, sino porque en medio del caos de sus pequeños, Gran le tomó la mano y le dedicó una hermosa sonrisa, lo cual la hizo muy feliz y todos juntos se quedaron dormidos bajo el sol.
Días después, Akari se sentía muy mal. Ni siquiera podía oler la comida porque le daba asco, y sin contar que todo el tiempo se encontraba mareada. Al darse cuenta de esto, Six la revisó para saber qué le sucedía a su mami, y todos sus hermanitos estaban muy preocupados por su salud. Y también Gran, que al ver hacia su esposa se preocupó y le preguntó a Six si algo le sucedía a Akari. Pero la pequeña, con una gran sonrisa, dijo que no se preocuparan, pues su mami solo estaba embarazada. Esto sorprendió mucho a todos, incluso a la propia Akari, pues a pesar de tener 6 hijos, esta era la primera vez que experimentaba un embarazo más o menos normal, sin que saliera el bebé de un huevo en segundos. Con esta noticia, todos en el castillo se alegraron inmensamente por la sacerdotisa y el rey demonio, pues su familia seguía creciendo. Así que con el paso de los días, el estómago de Akari empezó a crecer más y más, ya que aunque estuviera embarazada, el bebé dentro de ella seguía siendo mitad demonio, por lo que crecía más rápido que los demás bebés humanos. Así que en pocas semanas, Akari ya tenía una gran pancita de embarazo, y todos en el castillo querían hacerla sentir bien, así que la cuidaban como si fuera un frágil cristal, y la colmaban de atenciones y gestos amables, lo cual hacía que la sacerdotisa se sintiera muy feliz, mimada y protegida, y le gustaba ser una mujer embarazada por todo el amor que recibía. Mientras tanto, en el reino de los humanos, el rey David estaba formando una alianza con la reina Ciel para destruir a los demonios en la guerra, pues por fin, el reino de los Celestials se uniría a la guerra en contra de los demonios, todo con tal de aplastar a Akari, pues Ciel la odiaba, ya que desde la última vez que la vio, su único deseo era terminar con la luz de la esperanza que Akari representaba para los demonios, pues se las había arreglado para que sus hijos no fueran una calamidad, sino que ayudaran a la humanidad. De regreso en el reino de Zodia, Akari estaba dando un paseo ella sola, por lo que enseguida llegaron sus hijitos a decirle que no debería de estar ahí afuera sin nadie más, pues podría ser muy peligroso para ella por si se tropezaba y se caía. Akari pensó que estaban exagerando mucho y estaba a punto de decirles a sus pequeños que no había nada de qué preocuparse, pero escuchó la voz de su esposo que dijo que entonces él acompañaría en el paseo, y justo cuando iban a irse, el bebé de Akari empezó a moverse y a patear, lo cual lo hacía con mucha fuerza, y esto le dolía mucho a la sacerdotisa, pero no se quejaba, pues sabía que eso era normal en las embarazadas. Así que Gran, al ver esto, se acercó a la pancita de Akari y dijo: Es bueno que seas saludable, pero no molestes demasiado a tu madre. Ella pensó que esto no funcionaría, pero se quedó sin palabras cuando inmediatamente las molestias se detuvieron y el bebé dejó de moverse tan brusco. Momentos después se fueron a recorrer los jardines del castillo muy felices y enamorados, lo cual no pasaron desapercibidos ante los ojos de Albert, que por casualidad se encontraba ahí, y al ver a la pareja no pudo evitar sentirse un poco triste y resignado, pues recordó que él tenía sentimientos por Akari, pero si ella era feliz con el rey demonio, entonces él se alejaría para siempre y solo observaría desde la distancia. Esto lo dijo en voz alta y no se había percatado que Kat se encontraba ahí también, quien al ver a Albert le dijo que si no tenía nada que hacer, que le ayudara a hacer una cuna para el bebé, por lo que Albert se sintió muy feliz y emocionado de que la pequeña intentara animarlo y felizmente aceptó ayudarle. Pero sus planes se vieron arruinados cuando de pronto llegó un guardia del castillo muy preocupado y pidió hablar con el rey Gran. Gran le pidió que le diera su reporte y este dijo que habían encontrado 3 mujeres humanas afuera del castillo y que las habían detenido. Esto sorprendió mucho a Albert, Gran y a Akari, quienes fueron a ver de inmediato a las chicas, encontrándose con las compañeras de viaje de Albert, Juris, Vanilla y Sofía. Ellas explicaron que habían ido a buscar al héroe Albert, pues ya habían pasado muchos meses sin que supieran nada de él, y que al parecer los rumores de que el héroe había estado ayudando al rey demonio eran ciertos. También le explicaron que la situación en el reino de los humanos era muy difícil, pues el rey David había creado una alianza con los celestiales para acabar con los demonios y que en poco tiempo llegarían hasta el castillo con sus tropas listos para atacar. Gran, al escuchar esto, se molestó mucho, pues no creía que el rey David hiciera algo como eso, pero pensó que estaba bien, pues entonces le pondrían fin al asunto que tenían con Ciel después de atacar a su familia y a él. Pero
Akari le pidió que se detuviera y que no actuara así por impulso, pues si no, no tendría caso el hecho de que hubieran detenido el plan de Lady Dernier de destruir a la humanidad, y dijo que debería de existir otra forma en que pudieran ponerle fin a esta guerra, pero ya no pudo decir nada más porque se sintió muy mareada y estuvo a punto de caer, pero Gran la detuvo y le dijo que se calmara y después la llevó a descansar a su recámara. Los hijos de Akari y Gran vieron cómo se preocupaba su mamá porque no hubiera una guerra. Momentos después, las chicas de Albert estaban reclamándole por qué se había quedado tanto tiempo ahí, ya que al no saber dónde estaba, tuvieron que pedirle a Vanilla que lo encontrara con su magia. Las chicas estaban muy molestas, pero Albert, con una gran sonrisa, les dijo que eran maravillosas porque no lo abandonaron y fueron a advertirle sobre el ataque de Ciel. Y con esto, sin quererlo, volvió a enamorar a las tres chicas, quien harían todo por ver feliz a Albert. Ancient y Soldat estaban analizando la situación y lo que resultaría mejor para ellos y sus pueblos, pero Lady Dernier se apareció de la nada diciendo que no importaba si los atacaban los humanos, pues ella haría que se quemaran en su fuego de eterno sufrimiento a toda la humanidad. Y como estaba asustando demasiado con su sola presencia imponente a Yuri, Sofía y Vanilla, Shinichiro le dio un pequeño golpe en la cabeza a su esposa y le pidió que no asustara a los demás, para después tomar suavemente la mano de Yuris y decirle que era una hermosa señorita. Esto lo hacía para ver si podría sacarle más información a Yuris, quien se quedó maravillada por el apuesto hombre que tenía enfrente de ella, pero Dernier se molestó mucho y le gritó que si acaso pensaba engañarla después de todas las noches de ardiente pasión que habían tenido últimamente. Pero Shinichiro pareció no escucharla, así que le preguntó a Yuris cómo podrían lograr no iniciar una batalla. Y en ese momento fue cuando sus nietos llegaron para pedirle un favor a sus abuelos. Ellos, curiosos, preguntaron qué era lo que sucedía, y los niños, muy decididos, dijeron que querían que los entrenaran para prepararse para la batalla. Yuris, al escuchar estas palabras, pensó que realmente eran los niños de la calamidad y que solo querían prepararse para el exterminio de los humanos, por lo que, aunque eran pequeños y no tenían muchas habilidades, ella los eliminaría aunque le costara la vida. Pero antes de que pudiera actuar, Troa le explicó a sus mayores que ellos querían volverse más fuertes para poder proteger a su madre, pues ella, a pesar de ser una simple humana sin poderes, durante toda su vida los había estado protegiendo a costa de la suya, y que justo ahora estaban muy preocupados por ella, pues se notaba que la estaba pasando muy mal, pero que ella no se quejaba ni una sola vez, y con tal de que su madre estuviera bien, ellos harían todo lo posible para no ser una calamidad y poderla proteger durante la guerra, así que les pidieron que los ayudaran a volverse más fuertes con entrenamiento. Vanilla, al escucharlo, se dio cuenta de que el deseo de proteger a sus seres queridos no era distinto al de los humanos, por lo que pensó que tal vez todo lo que les habían contado sobre los hijos del rey demonio era una mentira, así que se quería quedar ahí en el castillo para comprobarlo. Albert le agradeció su ayuda y le dijo que estaba feliz de tenerlas ahí. Como los adultos ya habían aceptado entrenarlos, Anne le pidió a Ancient que le enseñara todas las habilidades curativas y medicinales de los elfos, a lo que el rey de los elfos aceptó con gusto. Después, Du le pidió a Albert que le enseñara a usar la espada, y Albert respondió que sería su maestro, pues con la habilidad para las armas que tenía Du, podría ser un excelente espadachín. Después fue el turno de Troa y le pidió a Ancient, Soldat y Albert que le enseñaran todo lo que sabían sobre todos los tipos de especies animales del mundo, pues ellos sabían bastante sobre el tema, a lo cual los tres aceptaron de inmediato. Dernier se preguntaba a quién le pediría que fuera su aprendiz, pero como solo le quedaba Kat y Zank, pensó que debería ser alguno de ellos, pero después se molestó mucho cuando escuchó que ellos le pidieron ayuda a Soldat y Shinichiro para que los tomara como sus aprendices, y se sintió mal al pensar que nadie la necesitaba ni quería, y cuando estaba creando una aura demoníaca por esto, llegaron todos sus nietos y le pidieron que los entrenara a todos, pues sabían que tal vez en la batalla su sangre de demonio reaccionaría y los obligaría a matar, pero ellos no querían eso, así que le pidieron ayuda para controlar y frenar su sangre para que nadie saliera lastimado por eso. Dernier los miró y muy feliz les dijo que les enseñaría, aunque le parecía muy interesante el querer mantener la paz resistiéndose a su propia naturaleza. Todo esto lo estaban viendo Akari y Gran desde la ventana, y al escucharlos, Akari se sintió muy feliz de que ellos fueran sus hijos, y el rey estaba muy orgulloso de que sus hijos ya hubieran crecido
tanto sin que se dieran cuenta, y después le dijo a su esposa que encontraría una forma de que no hubiera un derramamiento de sangre. Akari estaba agradecida con Grant, pero en pocos segundos se empezó a sentir muy mal y se cayó al suelo por el dolor que sentía. El rey supo que esos eran los dolores del parto, así que mandó a llamar a Six para que ayudara a Akari con el bebé. Cuando Six llegó, también fueron con ella todos sus hermanitos, pues estaban muy preocupados por su mami y no querían verla sufrir, pero al parecer eso era todo lo que hacía Akari en estos momentos y no sabían cómo ayudarla, pues incluso Du dijo que eso se veía más doloroso que cuando ayudaron a llevar las heridas de su padre. La mamá de la princesa le dijo que no se preocuparan, pues estos dolores eran normales al dar a luz, ya que su madre le había contado que cuando ella nació sintió como si un elefante saliera por sus fosas nasales, pero después no soportaba el dolor y gritó que iba a morir. Esto asustó mucho a Anne, quien le pidió a su hermanita Six que ayudara a su mamá con el dolor, pero ella estaba muy ocupada con el bebé que estaba naciendo, así que le pidió a su mamá que soportara un momento más. Y de pronto nació un hermoso y sano niño. Todos estaban muy felices por su nuevo hermanito y Grant se acercó a Akari para agradecerle por su esfuerzo, pero Six dijo que el alumbramiento aún no terminaba, pues aún quedaban bebés. Esto sorprendió mucho a todos, pues no pensaban que hubiera más de un bebé, pero de pronto Six sacó de Akari a 2 preciosas bebés y dijo que eso era todo. Esta noticia sorprendió mucho a todos, incluida la misma Akari, que al abrazar a sus pequeños no podía creer que tuviera 3 hijos al mismo tiempo. Días después, todos estaban muy felices por el nacimiento de los trillizos, tanto así que incluso Morris había ido a agradecerle nuevamente por su esfuerzo en dar a luz a 3 bebés al mismo tiempo, y dijo que solo faltaba un niño más para que el clan de los demonios estuviera a salvo. Jirul también fue a ver a la sacerdotisa para decirle que necesitaba incrementar el tamaño de sus pechos, como los que tenían los demonios vaca, y Villian se ofreció a ayudarle con ejercicios, pero Akari estaba muy estresada, pues tenía poco tiempo desde que había dado a luz y los llantos de sus recién nacidos habían terminado con la paciencia que tenía, así que les pidió que se callaran y se fueran. Al ver esto, pensaron que la sacerdotisa se había vuelto muy fuerte, y antes de que Akari se volviera loca porque no podía darle de comer a los 3 bebés al mismo tiempo, llegaron Six, Anne y Du para ayudarle a su madre, convirtiendo así a Tsupi en un sacaleche automático y después en un biberón. Akari recordó que eso era lo que había en su mundo para alimentar a los bebés, y después Slime dijo que pusieran a Sept, el niño de los trillizos, sobre él con su almohadita y así se sentiría cómodo y se dormiría enseguida, lo cual sucedió. Akari estaba muy feliz y agradecida con sus pequeños con la ayuda que le habían dado, y de pronto llegaron Juris, Vanilla y Sofía junto con Albert, diciendo que era imposible que una sola persona pudiera cuidar de 3 bebés al mismo tiempo, así que ellos le ayudarían con los bebés. Estas palabras hicieron que Akari se sintiera extremadamente feliz y agradecida, pero las chicas dijeron que no era la gran cosa y que Akari solo estaba sensible por el posparto. Y después Juris tomó en sus brazos a una de las trillizas y se acercó a Albert, diciéndole que estando así los 3 se parecían a una familia de verdad. Albert muy feliz sonrió y dijo que en efecto así ella parecía una madre y él parecía el padre, y se puso a jugar con la bebé que sostenía Juris. Las otras chicas escucharon eso y dijeron que era injusto y que ellas también querían jugar a la familia con Albert, pero Kat salió de la nada y dijo que si tanto tiempo tenía para perder, que entonces fuera a lavar los pañales de su supuesto bebé, y la chica por miedo le obedeció. Momentos después apareció Gran y le dijo a Akari que gracias a los trillizos al parecer se había vuelto más animado el castillo y que solo había dejado los asuntos del reino durante un momento porque quería ayudarle a Akari a cuidar de sus hijos, pues actualmente el ejército de los humanos se encontraba en marcha para atacarlos, y su padre Shinichiro estaba en una reunión con más consejeros del reino para encontrar una solución a este problema, y sin decir nada más se acercó a sus bebés recién nacidos y los llamó por su nombre. El niño era Sept y las niñas Huit y Nuf, y mirándolos con ternura les dijo: crecerán en un lugar donde no tengan nada que ver con la guerra. Como el rey demonio, se los prometo. Akari, al ver a Gran y a todos dando su mejor esfuerzo para cuidar de los pequeños, aún estando en guerra, se sintió muy feliz por toda la ayuda que recibía. Sin embargo, durante las noches, cuando todos estaban descansando, ella se quedaba despierta y sola en su habitación, pues Gran casi no dormía y se la pasaba en su oficina trabajando, y ella, al no tener a nadie con quien hablar más que los trillizos, se empezaba a poner ansiosa, pues al tener ahora 9 vidas que dependían de ella, le daba pánico que los celestiales los llegaran a atacar, y sobre todo, que
si él con sus poderes lastimara a sus hijos y que ella no pudiera protegerlos al ser solo una humana. Por eso, para no pensar en cosas así, decidió ir por un refrigerio a la cocina y cuando estaba caminando por un pasillo oscuro, vio que alguien pasaba por ahí, así que decidió ver quién era para poder platicar con alguien más, pues no le gustaba estar sola despierta mientras los demás dormían. Pero cuando se acercó, vio cómo la persona se metió una pintura que estaba colgada en la pared y ahí desapareció. A Cari, al estar viviendo con demonios, no le asustaban ese tipo de cosas, pues pensó que era una broma de alguien, pero de pronto la pintura abrió los ojos y la miró fijamente. Esto sí que asustó a Cari, quien gritó, y en su auxilio llegaron corriendo Gran y Shinichiro, quienes le preguntaron qué era lo que había sucedido. Y después de que explicó lo que había visto, Shinichiro le preguntó a Gran si conocía de algún demonio que pudiera hacer esto, pero él dijo que no. Cuando estaban pensando que podría haber sido, Dernier llegó diciendo que esa era la pintura de la primera reina demonio que tuvo el reino de Sodia, y que tal vez estaba molestando a Cari porque quería vengarse de los humanos, pues cuando estaba viva, ella deseaba la paz con el reino de los humanos y durante una negociación de paz, la capturaron y la quemaron viva, por lo que antes de desaparecer, su odio y su resentimiento había podido eliminar a todos los humanos que la habían lastimado. Esto sorprendió a Gran y a Cari, pero Shinichiro le dijo que los fantasmas no eran científicamente comprobables, así que no existían, y le dijo que tal vez había sido su imaginación, ya que después de todo acababa de dar a luz y cuidaba ahora a los trillizos, por lo que debería de estar muy cansada. Así que le dijo que él se quedaría con Wheat y Gran Concept y que ella se fuera a descansar con Newf. Akari pensó que sí necesitaba dormir y se fue a su habitación, puso a la bebé en su cunita y cuando estaba a punto de quedarse dormida, sintió como una abundante cabellera le rozaba el rostro. Abrió los ojos para ver qué era y se encontró cara a cara con el rostro de un espeluznante fantasma, lo cual la hizo gritar aún más. Después, a su rescate llegaron sus pequeños, quienes muy preocupados, y después de que les contara a su mami lo que había pasado, dijeron que al parecer un fantasma la estaba acosando, por lo que esa noche lo atraparían para averiguar qué era lo que quería. Soldat, quien también había ido a ver a Cari, dijo que esa, de hecho, era una excelente oportunidad para ver los avances que los niños habían tenido después de sus lecciones, así que al día siguiente, por la noche, decidieron capturar al fantasma. Troa habló con los ratones del castillo para que le ayudaran a localizar al fantasma, y ellos lo guiaron hasta el lugar donde debía de estar la pintura en la pared, pero en esa ocasión no estaba, sino que de ese lugar se asomó el rostro de un fantasma, así que para debilitarlo, Anne le lanzó una poción que había hecho y que expulsaba espíritus, pero no le hizo nada. Entonces, Du recordó sus lecciones con Albert sobre el correcto uso de la espada, y cuando estaba a punto de atacarla con su espada de fuego, el fantasma huyó, encontrándose de frente con Sang, quien lo detuvo y armándose de valor le pidió hablar con ella para que les dijera por qué molestaba a su madre, pero el fantasma solo dijo que su objetivo era... y en ese momento se lanzó contra Cari. Sang se dio cuenta de que solo quería alcanzar a su madre, por lo que le gritó que huyera, y la sacerdotisa obedeció, pero no sabía dónde correr, pues el espíritu era muy veloz, cuando de pronto vio a Gran, quien estaba en la ventana, y la ayudó a escapar, para después salir volando del castillo. El fantasma, como aún seguía persiguiendo a Cari, voló también, y en ese momento Kat y Troa llegaron montando un gran dragón, quien con su fuego eliminó al espíritu, pero antes de que su alma desapareciera por completo, Newf, quien estaba en los brazos de Akari, tocó un fragmento del alma de Amphinit, la primera reina de los demonios, y esta se transformó en una bella demonio de apariencia amable y con una cálida voz dijo que por fin había podido regresar a su forma original y si le permitían hablar con ella. Después, ella les dijo a Gran y a Akari que su bebé Newf era una medium, por lo que podía comunicarse con los muertos, y así ella había estado esperando siglos para encontrar a alguien con esa habilidad para poder comunicar su mensaje, el cual era muy importante, pues era la clave para acabar con la guerra entre humanos y demonios. Y esto ha sido todo por el tomo 7. Mil gracias a todos por seguir esta historia desde el inicio. Me alegra mucho que les esté gustando tanto como a mí me está gustando narrarla. También les agradezco mucho a todos mis amics y super amics que están apoyando este canal. También sé que es un poco tarde, pero quiero agradecer infinitamente a esta bella amix por sus super gracias. Gracias por creer en mí. Y también les agradezco a todos ustedes por ser parte de esta hermosa comunidad de mis dramas y de quienes amamos los spoilers. Espero verlos a todos en el tomo 8.